Suspiró entonces mi Osid, de pesadumbre cargado, y comenzó a hablar así: justamente mesurado, loado seas, Señor, Padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados. Anónimo. Las mudanzas. Mi familia siempre se estaba mudando, al menos desde que tengo memoria. No obstante, quiero aclarar que las mudanzas no se debían a desalojos por falta de pagos, sino a otros motivos, quizá más absurdos pero menos vergonzantes. Confieso que para mí ese renovado trajín de abrir y cerrar cajones, baúles, grandes cajas, maletas, significaba una diversión. Todo volvía a acomodarse en los armarios, en los estantes, en los placards, en las gavetas, aunque buena parte de las cosas, no siempre las mismas, permanecían en los cofres y baúles. La nueva casa nunca éramos propietarios sino inquilinos. Adquiría en pocos días el aspecto de morada casi definitiva, o por lo menos de albergue estable, y pienso que era lo que mis padres sinceramente creían. Pero antes de que transcurriera un año, mi madre y mi padre, nunca ambos a la vez, empezaban a sembrar comentarios, al comienzo sutiles, pero luego cada vez más explícitos, que en el fondo eran propuestas de un nuevo cambio. Por lo general, las razones invocadas por mi padre eran la falta de sol, la humedad de las paredes, los corredores muy angostos, el alboroto exterior, los vecinos que fisgoneaban, etc. Las aducidas por mi madre eran más variadas, pero normalmente figuraban en la nómina motivos como exceso de sol, sequedad en el ambiente, espacios interiores demasiado amplios, incomunicación con los vecinos, calles sin movimiento, etc. Por otra parte, a mi padre le gustaba la tranquilidad de los barrios periféricos, en tanto que a mi madre prefería la agitación del centro. No teman, no les voy a contar toda la historia de mis casas, sino a partir de aquellas en que me pasaron cosas importantes, o como dijo el poeta en un arranque de genial cursilería, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Nací en una casa, planta alta, de Justicia y Nueva Palmira, en la cual, como excepción, vivimos 3 años. Tengo pocos recuerdos, salvo que había una claraboya particularmente ruidosa cuando se le abría o cerraba, algo que no acontecía con frecuencia, ya que la manija situada en la pared del patio era durísima y solo podría funcionar mediante el esfuerzo mancomunado de 2 personas suficientemente robustas. Además, los días de lluvia la dichosa manija propinaba unas terribles patadas de corriente eléctrica, de modo que aquella claraboya solo podía abrirse o cerrarse en tiempo seco. Luego, sin abandonar el barrio, nos trasladamos a Inca y Lima. Allí lo más recordable era el inodoro, pues cuando alguien tiraba de la cadena, el agua, en lugar de cumplir su función higiénica en el water, solía torrencialmente del remoto tanque empapando no solo al infortunado usuario, sino todo el piso de baldosas verdes. Después nos fuimos a Joaquín Requena y Miguelete, donde había más ruido callejero, pero el inodoro funcionaba bien y no era imprescindible hacer las necesidades con impermeable y sombrero. De esa casa, bastante más modesta que las anteriores, solo merece ser evocada por Vitrola, en la que mi madre, cuando mi padre estaba ausente, ponía un disco con clases de gimnasia que siempre arrancaba con una voz muy castiza. ¡Atención! ¡Listos! ¡Empecemos! Y mi madre obediente empezaba. Yo, que ya andaba por los 5:30, la admiraba mucho cuando se tendía en el suelo y levantaba las piernas o se ponía en cuclillas y estiraba los brazos. Ocasiones en que solía desmoronarse hacia un costado, pero yo creía que eso también era ordenado por el gallego del disco. Debo aclarar que solo pude identificar el acento de aquel animador muchos años después, concretamente una tarde en que hallé aquella reliquia de 78 RPM en un baúl y la volví a escuchar en un tocadiscos. De todas maneras la aplaudía con ganas, y ella, cuando terminaba la lección oral, en reconocimiento a mi comprensión y estímulo, me alzaba en brazos y me daba un beso, más sonoro pero menos agradable que otros ósculos maternales, ya que, como era previsible después de tanta calistenia, estaba espantosamente sudada. La siguiente vivienda, más modesta aún, estaba en Howard y Juan Powler. Quedaba solo 4 cuadras de la anterior, de modo que no fue fácil conseguir un camión que aceptara encargarse de una mudanza de tan corto recorrido, algo que a mi padre con toda razón le parecía absurdo, ya que las faenas de carga y descarga eran las mismas que si la distancia fuera de 15 kilómetros.
Por fin apareció un camionero que, gracias a una buena propina, se avinó a un desplazamiento tan poco tradicional, pero su mal humor y el de sus 2 colaboradores fue tan notorio que nadie le sorprendió que un ropero perdiera todas sus patas menos una, y un espejo se escindiera en 2 lunas, una menguante y otra creciente. En el nuevo domicilio estábamos un poco apretados y casi siempre comíamos en la cocina. Lo mejor de la casa era la azotea, que virtualmente se comunicaba con la del vecino, y donde había un perro enorme que a mí me parecía feroz y que se convirtió en mi primer enemigo. Para peor, las pocas veces que yo subía, el pobre animal gruñía casi por compromiso, pero no bien advertí que estaba sujeto con una cadena. Yo también, en el primer signo de cobardía de que tengo memoria, decidí gruñirle y, aunque mi alarde resultaba apenas una caricatura, debo admitir que no contribuyó a que mejoraran nuestras ya deterioradas relaciones. Hubo más casas en aquellos tiempos, siempre por los mismos barrios: Nicaragua y Cufre, Constitución y Goes, Porongos y Pedernal. A estas alturas los cambios de domicilio ya obedecían a una obsesión corporativa. Las mudanzas habían pasado de la categoría de pesadilla a la de ensueño. Cada vez que una nueva vivienda aparecía en el horizonte, pasaba a ser, con sus luces y sus sombras, una utopía. Y cuando por fin traspasábamos el nuevo umbral, aquello era como entrar en el Eliseo. Por supuesto, la fase celestial caducaba muy pronto. Verbigracia, cuando un trozo del cielo raso caía sobre nuestros capeletti, y allá Caruso, una disciplinada vanguardia de cucarachas, invadía la cocina a paso redoblado, en medio de los histéricos alaridos de mi madre. Sin embargo, el hecho de que un mito se desvaneciera en la niebla de nuestras frustraciones no impedía que todos empezáramos a colaborar en un nuevo borrador de utopía.